yendo don por don. Y no, estamos mencionándolo no en un orden de, como él pudiera decir, de prioridades, porque ningún don es sobre otro don. Recuerden cuando los hijos de trueno le fueron con la petición a donde Jesús, porque querían sentarse al lado de él en el trono. Y el Señor Jesús le dijo, sea el que sirva el mayor. Así que los dones de servicio, si pudiéramos a pensar en eso, prevalecen por sobre otros. Quiere decir, todos los dones tienen que ver con servirnos los unos a los otros. En Cristo lo único que estamos presentando este orden, porque así se encuentran en nuestro texto, pero aparte de eso son los más complicados, los que más necesitan de explicación. Pero antes de eso, hermano, yo quiero que nos llevemos un versículo para que salgamos de aquí, ¿verdad?, fortalecidos en la fe en el Señor y exhortados por su palabra. Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58, que dice, así que, hermanos míos amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El desarrollo de estos dones no es en vano. Y hermanos, tenemos que seguir firmes, creciendo en el Señor todos los días de nuestra vida, no menguar, sino ir hacia adelante. Ok, vamos a ver el don de profecía, ya que la semana pasada estuvimos viendo el don de apostolado, y el apostolado lo vimos como oficio y como don. Como oficio se refiere a los 12 apóstoles del Señor Jesús. Como don, entendemos que un apóstol es un misionero, como lo que podemos decirle hoy, un misionero. Hoy vamos a ver el don de profecía, el cual aparece en las 4 listas. Yo les prometí que les iba a dar la lista de los dones, así que aquí las tenemos. Si los hermanos me ayudan a repartirla, puede ser quizás uno por familia, o sí, uno por familia para que puedan alcanzar para todos, y si sobran, pues entonces sí. Ustedes tienen ahí los 4 pasajes bíblicos donde mencionan los dones espirituales. Una de las cosas que les hablé en la semana anterior es, si usted no ve que lo que usted se imagina es un don, no está ahí, no le llame don, porque no lo es. Claro, hay algunos, 1, 2 o 3 que yo mencioné en la lista, como es el don de pobreza, el don de celibato. No es tan específico, pues son dones muy especiales. Pero en estos 4 pasajes bíblicos se encuentran la mayoría de ellos. Hoy vamos a estar viendo el de profecía. Este aparece en las 4 listas. Y esto es lo que es. Acuérdense que estamos escuchando cada uno de estos dones, estamos viendo si podemos decir, ese soy yo. A eso es que el Señor me ha llamado, a eso es lo que el Señor me ha capacitado, es algo que me gusta hacerlo, es algo que me esmero, que lo hago bien, y otros también me lo aseguran. Entonces, el don de profecía es la capacidad de exponer públicamente la verdad de Dios, de manera que exhorte, edifique, consuele, sea a creyentes o a inconversos. Ese es el don de profecía. Fíjate, no necesariamente tiene que ser un maestro de escuela dominical, tampoco tiene que ser un pastor. Hay muchos
predicadores laicos. Y esto no tiene que ser hombres nada más. Hombres y mujeres pueden tener este don de profecía. Y es esa habilidad de poder hablar con una persona, exponerle las verdades bíblicas, sea el evangelio, sea una exhortación, una palabra de consuelo. O sea que esa persona tiene esta facilidad. Pero hay que ver este don en dos consideraciones. La primera consideración es un vidente. Ustedes saben que es alguien que predice el futuro. Y ese era el trabajo prácticamente de los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento, ser usados por Dios para predecir especialmente juicios futuros sobre Israel o sobre otras naciones. Y más bien el trabajo de aquel profeta era servir de advertencia, como hizo Jonás cuando fue a Nínive y el pueblo se arrepintió y Dios no los juzgó en aquel momento. O sea, ese más bien era el trabajo del vidente. Ahora, debido a que la palabra del Señor menciona que hay falsos profetas e inclusive movimientos, sectas religiosas han salido de denominaciones que aparentemente son cristianas o personas que se proclaman ser cristianos y sin embargo son falsos profetas. Esto es algo muy peligroso, que hay que tener sumamente cuidado en lo que es el ejercicio de este don, porque los hubieron. Fíjense que en Deuteronomio 13 del 1 al 5, Deuteronomio 18 del 18 al 22, advierte de los falsos profetas, que son estas personas que vienen y dicen, yo tengo palabra de Dios. Entonces, ¿quién les dice lo contrario? Si están diciendo que tienen palabra de Dios. Entonces, decir, yo tengo palabra de Dios es como amedrentar a las personas, como diciendo, no te atrevas a decirme que esto no es de Dios. Entonces, dicen, tengo palabra de Dios, dicen algo, pero dice la Biblia, no se cumple. Al no cumplirse, es señal de que Dios no habló a través de estas personas y debían ser considerados falsos. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Dice la Biblia, no lo digo yo, Mateo 11:13, y vamos a buscarlo. Mateo capítulo 11, versículo 13. Son palabras del Señor Jesús. Y vamos a ver a qué se refiere el Señor cuando dijo esto. Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús? ¿En qué sentido? Bueno, esa dispensación de tiempo en que Dios se comunicaba con los hombres a través de profetas, y es cierto que así fue. Tenemos los profetas mayores, los profetas menores. Todo ese tiempo ya cesó y Juan es considerado el último de los profetas. ¿Por qué esto? Bueno, porque viene ahora Cristo. Y Cristo es el profeta y Él es la máxima revelación de Dios. Fíjense que en el pasaje de Hebreos 1, del 1 al 3, dice claramente, Dios habló por un tiempo a través de los profetas, pero ahora nos ha hablado a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, las Escrituras ya están completas. La última advertencia bíblica, inclusive, ahí en Apocalipsis, es añadir o quitarle a la palabra de Dios. O sea, ya está, ya lo que Dios quiere decirle a nosotros, decirnos a nosotros los hombres, está en la Biblia. No hay que buscar nuevas revelaciones, no hay que buscar más nada. Debemos de notar, yo me tomé el trabajo de buscar varios comentarios y varios libros con relación a la fecha en que fueron escritos los libros del Nuevo Testamento. Y no hay un acuerdo específico porque todas las fechas son especulativas. Más bien
generalizan los comentaristas, ¿verdad? Pero yo no sé si usted sabía que Santiago fue el primer libro escrito del Nuevo Testamento, el libro de Santiago, y que Marcos fue el primer evangelio escrito de los 4 que hay. Pero la fecha más temprana para Santiago es del 45 al 50 después de Cristo. Esa es la fecha más temprana y el primer libro que se escribió. Marcos, que es el Evangelio, se escribió en la década de los 50. Estamos hablando un aproximado aquí de 20 años en que Cristo murió, resucitó y ascendió. 20 años pasaron para que se escribiera prácticamente el primer libro del Nuevo Testamento. Durante todo ese tiempo, el Evangelio, las enseñanzas de la iglesia, todo se compartía de manera oral. Y por eso es que estaban los profetas, en el sentido segundo que ahora les voy a explicar, no en el sentido de vidente, no en el sentido de predecir un futuro, sino que el profeta también tiene ese segundo sentido, que es hablar o proclamar un mensaje en lugar de otro. ¿Okay? Atiendan a esos dos conceptos. Profeta como vidente, alguien que profetiza el futuro, y alguien que habla en lugar de otro. Para mí, este profeta que habla en lugar de otro es el que está vigente, es el que fue desarrollado en ese tiempo ya que Jesús ascendió a través de los apóstoles, a través de los maestros, a través de todos aquellos primeros cristianos por un periodo de 20 años. Así fue que se proclamó el Evangelio y se proclamaron las enseñanzas bíblicas de manera oral. Pero son personas, fíjate, hablar en lugar de otro. No es venir con un nuevo mensaje, no es venir con una nueva revelación. Cuando usted enseña y habla la Biblia, usted está hablando en lugar de ¿quién? De Cristo, de la máxima revelación, de la manera en que Dios nos está hablando ahora a los hombres a través del Evangelio de Cristo. Entonces, en ese sentido es que se puede ver que es el don de la profecía, alguien hablando en lugar del otro. O sea, un predicador que expone la revelación de Dios que se encuentra ya en la Biblia y lo hace con sabiduría, lo hace con poder del Espíritu Santo. Por eso que en Hechos se encuentran profetas, profetizas, también todavía habían videntes, como fue Ágabo, todavía habían videntes, pero las personas cuando hablan de sueños, visiones y profecías no se dan cuenta de una cosa muy real. La mayoría de las visiones y los sueños que aparecen en la Biblia tenían que ver con Jesucristo, con su ministerio, con la iglesia. O sea que eso es importante a tener en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy día hay personas que dicen ser profetas o profetizan. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El domingo la hermana Mercedes va a venir vestida de roja. Así, sí. O cuidado hermano, no vayas por allá porque te va a pasar algo el día jueves. Y ese es un tipo de vidente. Okay. Aquí hay que tener un poco de cuidado, hermanos. Okay. Yo no me atrevería a negar ciertas cosas porque Dios puede hacer lo que Él quiera, pero Él es un Dios de orden. Yo creo que el Señor nos ha dejado a nosotros el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es nuestro guía todos los días de nuestra vida. Yo creo que como yo, ustedes puedan escuchar la voz del Espíritu Santo y darse cuenta cuando el Señor les está hablando a su conciencia. Si nosotros tenemos esa comunicación directa con el Espíritu Santo, ¿por qué intermediarios? ¿Por qué Dios va a usar intermediarios? Para
relatarnos asuntos tan personales de nuestra vida cuando tenemos la guía y el consuelo y la dirección del Espíritu Santo trabajando directamente a mí. Pero a la vez no puedo tampoco decir, eso no puede suceder, hermano, porque Dios es Dios, Él hace lo que quiera. Y les quiero decir algo, el problema está aquí con la fe. Hay personas que necesitan, como son empíricos, necesitan de estas manifestaciones y de estas cosas sobrenaturales para ellos creer. Y como lo necesitan, pues yo me imagino Dios se los da. Pero hermano, cuando la fe, mientras más sencilla, más agrada a Dios. Yo no necesito que a mí me estén diciendo esto y lo otro para yo creer en Dios, para yo saber que el Espíritu Santo está en mí, para yo saber que Él es mi guía y mi dirección todos los días de mi vida. No necesito cosas sobrenaturales que pasen para ayudarme a mi fe. Eso soy yo, pero a lo mejor hay otras personas que sí necesitan ese tipo de experiencias y sensaciones. Y ahí están estos que se proclaman profetas, pero hay que tener mucho cuidado porque es de ellos mismos que salen los falsos profetas. Entonces, tenemos que ver este don, ¿verdad?, con mucho cuidado. Fueron videntes, fueron personas que Dios usó en el pasado, pero en ese sentido de que alguien habla o proclama un mensaje en lugar de otro, o sea, un predicador que expone la revelación de Dios, es la manera en que yo pienso que el don está efectivo en nuestros días. Son personas, no son predicadores látigos. ¿Entienden cuando yo le digo predicadores látigos? Son personas que siempre andan con el látigo en la mano y son poco sensibles a las necesidades de las personas y un poco intolerantes, pero son personas que con mucha sabiduría de Dios pueden dar un mensaje que ayude a esa persona, que la levante, que la edifique y la haga crecer en vez de aplastarla. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con este don de profeta. No sé si hay alguna pregunta, porque esto es uno de los dones más difíciles, hermano. Es como más complicado Sí. que nada, porque a veces Dios utiliza a personas y no dice profeta en verdad, porque es profeta porque de manera que se esté tratando hacia lo que sea, que Dios olvide ciertas cosas a través de una persona, a otra persona, pero ese don es complicado. Es muy complicado, mira, número uno, pero vamos a tratar de tenerlo claro en nuestras mentes. Estuvo ese tiempo largo, por años, cientos de años, que Dios hablaba al pueblo de Israel, especialmente al pueblo de Israel y a otras naciones que tuvieran que ver con Israel a través de profetas. Por eso tenemos a los profetas mayores y a los profetas menores. El trabajo del profeta era advertir y exhortar al pueblo. De esa manera él era un representante de Dios a los hombres, que es lo diferente al sacerdote. El sacerdote es un representante del hombre delante de Dios. El profeta es un representante de Dios delante de los hombres. Y entonces Dios le daba mensaje, le daba cosas para decir. Ellos fueron los que nos dejaron los libros proféticos escritos. ¿Okay? Antes que ellos escribieran no había nada de eso. Y claro que fueron inspirados por el Espíritu Santo para profetizar. Mira, gracias al Señor que usó a Juan para profetizar lo que es el Apocalipsis y Él darnos la profecía del Apocalipsis. Ahora bien, en ese sentido, en hablar en lugar de otro, lo que hay que tener mucho cuidado con el vidente, porque ese poder del vidente puede venir de Dios, como puede venir del enemigo también. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ambos tienen poderes para predecir futuros y para decir acontecimientos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ajá. El Señor puede mandar un mensaje a uno mismo que tiene el Espíritu Santo a través de un sueño. Yo no podría tener esa experiencia. Sí. Pero a través de un sueño, personas que me han dicho sí,
cristiano. Ujú. Tuvo un sueño y se metió Sí. a sí mismo. Mire, Bueno, por eso yo le digo, nosotros en ningún momento le podemos poner límites a Dios y decirle no, que Dios no hace esto, Dios hace de lo otro. Nosotros no podemos, porque Él es dueño de las almas, Él hace lo que Él quiere. Y repito, Él sabe qué tipo de creyentes somos nosotros. Si somos creyentes con una fe firme y fuerte, que es usualmente la fe que requiere menos manifestaciones y menos experiencias que la persona empírica. La persona empírica es la que crece a través de sensaciones y experiencias. Es el Tomás, que si no veía, no creía. Entonces estas personas prácticamente se alimentan de sensaciones. No quiere decir que sean menos cristianos, no quiere decir que no sean cristianos, pero acuérdense que lo que nos hace cristianos a nosotros es recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso nos hace cristianos. Pero hay cristianos, yo les repito, yo no sé ustedes, no necesito esas experiencias. Yo llevo ya casi toda mi vida en el cristianismo, nunca me ha pasado una experiencia estrambólica. Y sin embargo soy creyente y estoy aquí en Dios. Hay otros creyentes que las necesitan. Y en mi opinión, mi pobre opinión de interpretar esto, pues Dios se las da. Los sueños, cuando Dios da sueños, son sueños claros, son sueños que se cumplen a cabalidad, punto. Porque todos los sueños que aparecen en la Biblia, según fueron dados, así se cumplieron a cabalidad. Y los sueños que aparecen en la Biblia son sueños relevantes, son sueños de suma importancia. No estamos hablando de que, no, mañana voy a amanecer con un dolor de estómago, porque lo soñé. No estamos hablando de eso. Cuando en la Biblia aparece algo, realmente un sueño, es porque tenía algo que ver con Jacob cuando recibió la visión de la escalera en el cielo. Esos son sueños verdaderamente relevantes. Y recuerden que no tenían las escrituras. Hoy día, al tener las escrituras, ya eso elimina por completo el estar preocupado por las revelaciones de Dios, porque ya están aquí. Repito, si lo que tenemos no lo podemos alcanzar, vamos a estar toda una vida estudiando la Biblia y no vamos a terminar de comprenderla. Y es lo que tenemos, porque vamos a estar buscando cosas nuevas, o pensando de que Dios nos va a dar cosas nuevas, cuando ya Él lo dice en Apocalipsis, nadie ni le añade ni le quite a las Escrituras. O sea, eso es con relación a recibir revelaciones de Dios. Porque los que han recibido revelaciones de Dios a través de sueños y visiones, hoy día son los mormones, hoy día son los testigos de Jehová, hoy día son sectas prácticamente que surgieron de estos sueños y de estas visiones, que hay que tener mucho cuidado. Ahora, la pregunta está, ¿que Dios use a una persona para advertirme de un peligro o para decirme que algo me va a pasar? En primer lugar, yo no quiero que me digan lo que me va a pasar, porque si ya tengo suficientes problemas con el presente y tengo bastante arriba, yo no quiero que me digan qué me va a pasar a mí en 2 días. Así que si hay algún profeta aquí y tiene algún sueño conmigo, no me lo diga. Sí, así mismo, yo no quiero que me lo digan, pero si eso ocurre, hermano, repito, por favor, no vamos a estar diciéndole que no es genuino, que no es de Dios, que es del maligno. Dios puede usar cualquier medio. Lo único que yo veo aquí es que a lo mejor esa persona que está recibiendo eso tiene la necesidad de alimentar su fe de esta manera. Nosotros no, nosotros la alimentamos de la palabra de Dios. Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que se espera. Así que no sé si respondo a alguna de esas preguntas, pero de que esté vigente se trata de predicadores. Por eso le digo, esto es importante porque casi siempre cuando uno oye la palabra predicador piensa que es el pastor o tiene que ser pastor. No es así. Hay predicadores laicos,
Hay hermanas que predican la palabra de Dios, le llevan palabra a otra persona. Si le pudiéramos dar un nombre, esos son profetas. Están hablando en nombre de Cristo. No son profecías nuevas, pero están hablando en lugar de Él. Cada vez que usted le habla a otra persona, usted está hablando en lugar de Cristo. En ese sentido, el don está vigente. ¿Qué otra pregunta o alguna duda? O sea que predicciones, visiones y sueños, todas hay que ponerlas en la misma escala, con mucho cuidado, ojos abiertos por el peligro de la falsedad. Todo lo que venga de Dios, eso sí, va a tener orden, va a ser muy claro y se va a cumplir a cabalidad, y por lo menos, según los ejemplos de la Biblia, eran asuntos demasiado importantes con relación sobre todo al reino de los cielos. Porque ustedes piensan que no, pero la profecía de Ágabo, cuando le habló a Pablo, hermano, Pablo estaba entregado al reino de los cielos. Eso tenía que ver con el reino de los cielos, con lo que le iba a pasar a él en Jerusalén. Estaba relacionado a Cristo. O sea, no era una profecía que iba directamente a él como su persona, porque es que la persona de Pablo estaba entregado por completo al servicio de Dios. Él era para Dios. Es lo que él dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él lo vivió todos los días de su vida. Entonces todo lo que le pasaba a Pablo tenía que ver con el reino de los cielos, no era una profecía personal. Entonces no sé si hay alguna otra pregunta antes de pasar a otro don. Hermana Gilis. Claro, todo lo que sea profetizar un evento futuro es un vidente. Que eso también lo usa mucho el diablo. El diablo tiene sus profetas. ¿Ok? Y ya entendieron la otra parte el otro significado de profeta. ¿Cuál era? Hablar en lugar de Cristo. Esos son los predicadores, mujeres o hombres, porque no necesariamente es un maestro o un pastor. Cuando veamos el don de pastor y el don de maestro, nos vamos a dar cuenta que hay muchos hermanos con don de profecía que no necesariamente son llamados a dar una clase de escuela dominical o a pastorear una iglesia, pero tienen la capacidad de darle un mensaje a una persona. Son profetas. Ok, oral robber bueno, todo depende, ¿verdad? Porque estos telecomunicadores, como se están yendo predicando otro mensaje que no es el bíblico, ¿hasta qué punto entonces están profetizando en lugar de Cristo cuando no es el mensaje de las Escrituras? O sea, por eso es que le digo, hay que tener extremo cuidado lo que uno oye, lo que uno ve, y quién le está predicando y quién le está enseñando, porque lo que pasa es que todo esto está entrando a nuestra mente y está haciendo una gran influencia en nuestra vida. Se puede llegar a pensar de que el hecho de que yo no estoy prosperando, o el hecho de que yo tengo una enfermedad que no me curo, o el hecho de que me esté pasando, ya yo no soy un cristiano, o no tengo fe, porque ese es lo que predican, o ese es el tema. Y entonces eso es engañar y confundir al pueblo de Cristo, porque no es el mensaje de las Escrituras. Dice el mensaje de las Escrituras que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de los cielos. En el mundo vamos a tener aflicción. Entonces es un evangelio contrario a lo que se predica la palabra de Dios. Por eso hay que tener extremo cuidado de los que se llamen profetas. Y no dudo de que hagan milagros, no dudo de que realicen obras, porque precisamente a estos específicos es lo que el Señor ahí advierte en Mateo 7, que lo dice claramente: han hecho milagros en mi nombre,
echan fuera demonios en mi nombre, sin embargo yo no los conozco. Y dice, apartados de mí, yo no los conozco. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, hermanos, si no hay ninguna otra pregunta, vamos lento, pero ¿hay algún profeta aquí entre nosotros? Ya este es el segundo don, yo espero que sí. ¿Hay algún profeta? Si no, yo los voy a apuntar. ¿Hay algún profeta? No. Yo voy a apuntar a algún profeta entonces. Okay. Mi hermano Rafael es un profeta. Okay. Él predica muy bien la palabra del Señor. Mi hermana Rosa es una profeta. Que ella evangeliza y predica siempre la palabra del Señor. ¿Hay algún otro que tiene este don de profecía? Por lo menos que yo he escuchado, ¿verdad? Muy bien. Qué bien. Bueno, entonces ahí en las visitaciones lo vamos a poner para que se desarrolle ahí en su don. Exacto. La idea de estos estudios, hermano, es descubrir el don y ponerlo en la práctica. Y ponerlo en la práctica. O sea, si yo tengo la habilidad, la capacidad de predicarle a una persona de una manera efectiva, de una manera que se logre el cambio que uno está queriendo, entonces uno tiene el don de profecía. No necesariamente. Cuando vayamos al maestro, nos vamos a dar cuenta de la diferencia que hay entre uno y otro. ¿Ok? Bueno, hermano, el Señor les bendiga. Seguimos entonces, continuamos viendo cada uno de estos dones. Ya después, cuando los dones orales son los más difíciles. Ya los otros, los dones de la práctica, son más fáciles porque se explican por sí mismos. Pero estos son los más difíciles. Por ejemplo, apostolado, profecía, pastor, maestro, el don de lengua, que es uno de los dones también muy difícil de entender. O sea, todos estos pertenecen a lo que es el ministerio oral. Y por eso es que los estamos tratando uno por uno, pero ya después vamos a avanzar más rápido según vayamos desarrollando los dones. Que el Señor les bendiga.